¿Qué ha indicado la DIAN sobre si el impuesto a los plásticos de un solo uso se debería o no detallar dentro de la factura de venta expedida por los productores de dichos bienes? Entonces, ese impuesto a los plásticos de un solo uso están regulados en los artículos 50-53, sí, mejor 50-52, son solamente tres artículos. 50-52 de la Ley 2277 del 2022 y hasta ahora no ha sido reglamentado, excepto por el decreto que le pone el calendario de los vencimientos, pero no ha habido otro tipo de decreto reglamentario. Y tenemos el doctrina de la DIAN listo. Y ustedes pueden mirar en este momento la doctrina más reciente, es la que está entre las páginas 133 a 151 del concepto unificado DIAN 433 de junio 11 del 2024. Vamos a meter a ese. Sí, 433, por aquí creo que lo tenía, este no es. Este 433 de junio 11 de 2024 y nos metemos hasta la página, como les dije acá, 133, página 133, sí, a ver, 133, que a partir de ahí se habla de los impuestos ambientales, impuestos a los productos plásticos de un solo uso. Y hay una partecita donde se menciona si este impuesto se debería discriminar o no en la factura, porque resulta que la DIAN primero analiza lo siguiente. Uno se va acá a los artículos 50-51. Eso es, el impuesto a los plásticos de un solo uso arranca en el 50-50, definiciones. 51, hay más explicaciones sobre quiénes son los responsables del impuesto. Y 52, no causación del impuesto, así es hasta el 53. Voy a correr aquí la así es hasta el 53. Pero entonces, miremos el 51. En el 51 hablan de que el sujeto, voy a quitar estas rayitas anteriores, dice, el sujeto pasivo y responsable del impuesto es el productor o importador según corresponda. Entonces, estos son impuestos monofásicos. Monofásico significa que recaen en una sola de las fases del proceso de producir y vender el producto. Entonces, si alguien produce, por ejemplo, el producto plástico de un solo uso que está diseñado para envasar, embalar o empacar a otros bienes, ese que sea el productor de esos bienes es el que tiene que generar el impuesto. Ya los siguientes comercializadores no tienen que volver a generar el impuesto, pero el productor sí, el productor. Y entonces resulta que la DIAN dijo que, como la norma dijo aquí, que el sujeto pasivo y responsable, las dos figuras, sujeto pasivo y responsable del impuesto es el productor. Hablemos por ejemplo del productor. Entonces la DIAN dice que ese productor en la factura, sino que técnicamente está asumido. Él mismo tiene que responder por el impuesto, pero él mismo lo tendría que cobrar a sí mismo. Entonces vamos a leer, por ejemplo, acá en ese concepto que les dije, el 433 de junio 11 de 2024. Y miramos acá, que estaba abierto por acá. ¿Sí? Y miramos en la página, esta es la página, voy en la página 135. Aquí se resuelven bastantes preguntas sobre el impuesto a esos plásticos de un solo uso. Sí, miremos acá, bajamos un momentico. Eh, Dice, los bienes que cumplan el impuesto se causa, vamos bajando, la exportación, se genera, a ver, es una partecita donde responden si ese impuesto se debería discriminar en la factura. Ujú. A ver, ya se acabó aquí, pero sí, déjame, yo busco un momentico la partecita donde menciona que es impuesto de las primeras preguntas. Sí, de las primeras preguntas. Podemos usar con la palabra discriminar porque es más fácil discriminar. Exacto. Entonces estoy en la página 134 y se ve que estoy en la página 134. Dice, ya que el impuesto es de causación instantánea, este es exigible a partir de la entrada en vigencia de la Ley 2237 de 2022, tal y como se desprende del artículo 96. De otra parte, en la medida en que, abren comillas, el sujeto pasivo y responsable del impuesto es el productor importador, según corresponda, cierran comillas, acorde con el inciso cuarto del artículo 51, no se evidencia la obligación de discriminarlo en la factura de venta, ya que el comprador del bien, sea este un producto plástico de un solo uso o un bien ya envasado, embalado o empacado,
en un producto plástico de un solo uso no tiene la calidad de sujeto pasivo de este, el comprador no tiene la calidad de sujeto pasivo. Y dice, se puede informar el impuesto general y causado en la factura de venta, se reitera lo expresado en el subnumeral 3312.2 del concepto unificado 106 del 19 de agosto de 2022. La factura de venta en su formato electrónico incluye campos extensibles capaces de incorporar información adicional a la señalada para efectos tributarios. El impuesto en la factura de venta ocurre con el IVA. Esta de pronto es la que más se extiende sobre el tema. Dice, el impuesto no se puede discriminar en la factura de venta como si ocurre con el IVA, acorde con el literal C del artículo 17, en la medida que abren dos puntos. Quien vende el producto es, al mismo tiempo, el sujeto pasivo y responsable del impuesto. La ley no exige la discriminación en comento. ¿Sí? Y también cuando te metes a mirar la resolución 165 de noviembre de 2023 sobre los detalles de las facturas de venta, no mencionan expresamente que la factura de venta debe incluir el impuesto a los plásticos de un solo uso. Y este último punto dice, el impuesto es un gasto no deducible en cabeza del vendedor. Parágrafo del artículo 52 de la ley de 1977. Si eso sí lo dice la ley, que quien genere el impuesto es impuesto para quien lo tenga que llevar al gasto, es un gasto no deducible y consecuentemente puede llegar a constituir un mayor valor del costo o gasto para el adquirente. En efecto, el productor es libre, miren lo que dice acá, es libre de trasladar la carga económica del impuesto vía mayor valor del precio al adquirente. ¿Sí? En cualquier caso, el valor total de la operación que debe ser facturado hace base del IVA en virtud del artículo 447 del Estatuto Tributario. Entonces, esto forma un debate de que si la ley dijo que es que si el sujeto pasivo, sí, vamos a mirarlo otra vez acá en el artículo 51, el sujeto pasivo irresponsable, sí, el sujeto pasivo irresponsable del impuesto de los plásticos de un solo uso es el productor. De la DIAN saca la tesis de que ese productor cuando venda, por ejemplo, un lote de plásticos de un solo uso a una empresa que va a utilizar esos plásticos para envasar sus productos, que ese productor del lote de plásticos no tendría que estar discriminando el impuesto a los plásticos de un solo uso en la factura, sino que simplemente lo registra para dar con una nota contable como impuesto por pagar a la DIAN contra gasto, impuesto asumido, y se le devolvería un gasto por impuesto que al final del año va a ser no deducible en la declaración de renta de ese productor de esos plásticos. Se le devolvería un gasto no deducible, porque la norma se dice que ese impuesto forma un gasto no deducible, pero se le devolvería un gasto no deducible al productor. Ahora, si ese productor se va a poner a incurrir en un gasto y que va a ser no deducible, lo que va a hacer él es no perder ese gasto y le va a aumentar el precio de venta a sus productos plásticos de un solo uso, va a aumentar el precio de venta y eso va a hacer que se aumente no solo el IVA, como dice la DIAN, sino que también va a hacer que se aumente el industria y comercio. Entonces eso forma una película complicadísima si el productor de estos plásticos de un solo uso no factura dentro de la factura el impuesto de forma que el comprador sea el que lo termine pagando, porque entonces si lo quiere convertir en un impuesto asumido y se lo vuelve un gasto para recuperarlo, tendría que aumentar el precio de venta del producto plástico y al aumentar el precio de venta se le va a aumentar el IVA que tiene que generar y también se le va a aumentar el industria y comercio por el que luego va a tener que reponer. Entonces, muchos entonces le echan análisis a esa situación y también prefieren es no tomarlo como un gasto por impuesto asumido, sino generarlo entre la factura, o sea, no aumentar el precio de venta, sino agregar ese impuesto para que el que lo pague sea el comprador, ¿ven? Que no, que el productor es el que lo tendría que asumir y para recuperar ese mayor gasto que se le forma, entonces tendrías que aumentar el precio de venta y al aumentar el precio de venta se formaría el problema de que se genera más IVA para que luego lo pague el comprador y también se va a generar más industria y comercio para el vendedor si quiere recuperar vía mayor precio de venta ese gasto en el que incurriría por ponerse a asumir ese impuesto a los plásticos de un solo uso. Entonces, esa es la posición de la DIAN. Yo opinaría que es mejor que en el cuerpo de la factura de venta, el productor de los plásticos de un solo uso use un renglón que diga otros impuestos. Si es que en la factura electrónica no hay un código especial para los impuestos a los plásticos de un solo uso, use otros impuestos y se lo haga pagar es al comprador y ya el comprador lo mete al gasto no deducible y listo. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video